Muy buenas a todos, mi nombre es Gustavo García y el día de hoy vengo a hablarles de la eficiencia de las turbomáquinas. En primer lugar, comencemos definiendo qué es una turbomáquina. Una turbomáquina es un tipo específico de máquina la cual intercambia energía con un fluido, ya sea absorbiendo energía del mismo o entregándolo. Tal es el caso, por ejemplo, de las bombas, los ventiladores, los compresores, las turbinas, entre otras. Dependiendo del tipo de máquina que se tenga, la podemos clasificar en base a que, en primer lugar, en función del tipo de fluido que utilizan. En caso de que el fluido tenga una densidad que sea más o menos constante durante todo el proceso, podemos hablar de una turbomáquina hidráulica, como pueden ser, por ejemplo, las bombas, porque trabajan con líquidos y su densidad no varía demasiado. Por otro lado, si estamos hablando de una turbomáquina térmica, hacemos referencia a un tipo de máquina que utiliza gases como fluido de trabajo, como pueden ser, por ejemplo, los compresores, ya que en ellos la densidad va a variar considerablemente a lo largo del proceso. También lo vamos a clasificar en función del sentido en el que se realiza el intercambio de energía. Por ejemplo, en el caso de que la turbomáquina le proporcione la energía al fluido, estamos hablando de una turbomáquina generadora, como por ejemplo las bombas o los compresores. Y si es una turbomáquina motora, el fluido le proporciona la energía a la máquina, como es en el caso de las turbinas. Además, las turbomáquinas tienen una particularidad más, y es que ellas siempre rotan, ¿ok? Son un tipo de máquina giratoria, a diferencia, por ejemplo, de un motor convencional de los vehículos, los cuales tienen 4 cilindros y lo que hacen es subir y bajar. Las turbomáquinas no, las turbomáquinas giran, como es el caso de los motores de avión. Ahora, hablando en cuanto a la eficiencia de las turbomáquinas, primero definamos un poco qué es la eficiencia. La eficiencia no es más que una relación entre la energía que se proporciona y la energía que se tiene en la salida. Se sabe que nunca va a haber más energía en la salida que en la entrada, a no ser que haya una fuente externa que le está proporcionando energía. Eh, Se sabe que la primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y no podemos obtener energía de la nada, no podemos multiplicar energía, eso es algo que es imposible, no lo podemos hacer. Entonces, la energía más bien siempre va a tender a la baja, a disminuir, sobre todo en las máquinas, ya que en ellas hay componentes mecánicos, los cuales tienen roce, hay pérdidas eléctricas, pérdidas magnéticas, pérdidas de todo tipo, que hacen que la energía en la salida siempre vaya a ser menor que en la entrada. En el caso de las turbomáquinas tenemos distintos tipos de eficiencia que se pueden utilizar para analizar las mismas. En primer lugar, vamos a hablar de la eficiencia adiabática total a total. Al hablar de un proceso adiabático, estamos hablando de un proceso en el cual no hay transferencia de calor. Por lo tanto, en este tipo de eficiencia vamos a despreciar, por así decirlo, las pérdidas mecánicas, ya que estos componentes, al haber fricción, pierden energía en forma de calor, por lo tanto no se toma en cuenta en este caso. Esta eficiencia adiabática también es conocida como eficiencia interna y relaciona la potencia suministrada o entregada, dependiendo del tipo de máquina, por el rotor y la energía cinética aprovechada por el fluido de trabajo. En este caso también vamos a tener en cuenta, como lo dice, la velocidad de la energía cinética. Y tenemos otro tipo de eficiencia adiabática, que es la total A estática, en la cual no se tiene en cuenta la energía cinética del fluido. No se va a analizar esa parte, sino únicamente el rendimiento interno, ignorando eso. Tal es el caso, por ejemplo, de que una máquina no esté rotando. También podemos hablar de la eficiencia volumétrica, que contempla todas las pérdidas por el fluido que no proporciona su energía correctamente, sino que, por ejemplo, puede empezar a circular por el interior del rodete y no está proporcionando la energía al rotor como tal. Esto lo vamos a ver como una relación entre el flujo volumétrico en la entrada y el flujo volumétrico en la salida. Nuevamente, no puede haber más flujo volumétrico en la salida que en la entrada. Siempre va a ser menor, pero dependiendo de qué tanto se haya perdido, vamos a poder hablar de que la máquina tiene más o menos fugas. Y es algo que se debe solventar, ya que todo eso es energía perdida. Otra de las eficiencias que podemos analizar es la eficiencia hidráulica, la cual considera todas las irreversibilidades que ocurren dentro del fluido, como puede ser el rozamiento con los componentes. Se sabe que los fluidos también tienen una viscosidad, lo cual va a hacer que fluyan o no con mayor o menor facilidad, y también las pérdidas por los choques con los componentes. Entonces, todas estas son irreversibilidades, son cosas que se pueden
minimizar más no controlar al 100% y bueno, es parte de las pérdidas que se tienen en las máquinas. Otra eficiencia que no es exclusiva de las turbomáquinas, sino se dan prácticamente cualquiera, es la eficiencia mecánica, que nos va a dictar cuántas pérdidas existen debido al rozamiento de los distintos componentes, como pueden ser cojinetes, rodamientos, que están dentro de nuestra máquina. Por lo tanto, es algo que se debe tener en cuenta. Esto también se puede llegar a mejorar dependiendo del diseño de la misma y de la calidad de los componentes. Finalmente tenemos la eficiencia global, la cual es una relación entre la energía que existe en el eje por unidad de tiempo y la energía aprovechada o cedida por unidad de tiempo. O sea, ya aquí estamos teniendo en cuenta todas las pérdidas que existen dentro de la turbomáquina y no como en los casos anteriores, que nos centramos exclusivamente en un tipo de pérdida. Y aquí estamos contemplando la totalidad, que a ciencia cierta lo que nos va a dar un análisis global de qué tan buena o no es nuestra máquina. Ya las eficiencias anteriores es para ver en qué aspecto se puede mejorar la turbomáquina para mejorar la eficiencia. Pero en este caso ya es un global, ya es buena, es mala, ya es como una visión global de nuestra turbomáquina. Finalmente vamos a hablar un poco del factor de recalentamiento, el cual lo podemos utilizar para mejorar la eficiencia en cierto tipo de máquinas. Esto es un concepto que es exclusivo para turbomáquinas térmicas y va a ser de provecho, sobre todo cuando estamos hablando de turbinas, que este factor de recalentamiento. Muchas veces realizar una expansión de un fluido de forma considerable en una sola etapa no es sencillo, por lo tanto hay que hacerlo, por así decirlo, en varias etapas. Se expande un poco acá, después en una siguiente etapa un poco más. De hecho, muchas turbinas utilizan este mismo principio para precisamente mejorar la eficiencia. ¿Qué sucede con esto? En cada etapa siempre va a haber pérdidas por calor y este calor se puede aprovechar utilizándose para expandir el fluido en la siguiente etapa. Recordemos que cuando se le proporciona energía a un fluido, este tiende a calentarse. Cuando le tiende a calentarse, sus partículas se mueven más rápido y tiende a expandirse. Es algo que es más notorio, ocurre con todos los materiales, pero que es más notorio en los gases, debido a que sus moléculas están más dispersas. Entonces se utiliza esta energía para aumentar la expansión y esas pérdidas ya no pasan a ser pérdidas, sino que es una energía que se puede llegar a aprovechar en la turbomáquina. Por lo tanto, este factor de recalentamiento es algo que se puede utilizar para mejorarla. En el caso de que estamos hablando de una turbomáquina térmica generadora, como puede ser un compresor, no es algo de provecho, ya que le estaríamos proporcionando energía al fluido y sería más difícil comprimirlo. Entonces, en esos casos puede ser necesario refrigerarlo un poco para mejorar la eficiencia y no tener que gastar más energía. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Saludos.